¿Sabíais que justo en este preciso momento el cuerpo de muchas personas podría estar confundiendo sus arterias con su propio esqueleto? Suena a película de terror biológico, ya lo sé, pero es una realidad completamente silenciosa. O sea, el organismo empieza literalmente a fabricar tejido óseo, tejido duro, en lugares donde debería haber tubos musculares súper flexibles por los que bombea la sangre. Bueno, es una imagen muy inquietante, desde luego, pero describe a la perfección el núcleo de lo que es el envejecimiento cardiovascular. Porque, a ver, durante décadas nos hemos quedado con una metáfora muy simplista, esa de la tubería que se atasca por la grasa o por el colesterol. Y claro, los tejidos vivos no son tuberías de plomo inertes. Tal cual. Y por eso, precisamente, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es desentrañar una documentación que, de verdad, le da la vuelta por completo a este enfoque. Hoy tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Es el protocolo AC para descalcificar la pared arterial, la versión 1.0. Un texto súper exhaustivo, fechado en marzo de 2026, desarrollado por el doctor Carlos Gibaja. Exacto. Y lo interesante de este texto no es que plantee simplemente cómo frenar esa calcificación. Eso ya lo intentábamos. Es que propone algo que hasta hace muy poco sonaba a pura ciencia ficción. Hablamos de cómo revertirla usando 5 pilares nutricionales súper específicos. Sí, 5 pilares que son las vitaminas K2, D3, la vitamina C y minerales como el magnesio y el cobre. Pero bueno, antes de meternos de lleno en la mecánica celular de todo esto, creo que es súper importante acotar para quién tiene sentido real esta información clínica. Porque esto no es para todo el mundo. Para nada. De hecho, es nuestra obligación aclararlo. Los datos del documento son bastante tajantes en este sentido. El impacto verdaderamente positivo, donde los beneficios superan ampliamente cualquier otra variable, se observa sobre todo en adultos mayores de 65 años. Claro. También, bueno, se aplica a la franja de entre 45 y 65 años, pero ojo, solo si ya existen factores de riesgo cardiovascular que estén documentados por un médico. O sea, a ver si me aclaro. Si alguien que nos está escuchando tiene, no sé, 25 o 30 años, no debería salir corriendo a la farmacia a aplicar este nivel de intervención biológica por pura prevención. No. Sería un error enorme. En personas jóvenes y sanas, a menos que un médico haya diagnosticado una deficiencia muy específica, pues el propio sistema del cuerpo ya regula estos procesos de maravilla. Intervenir así sin necesidad simplemente no está justificado. Vale, aclarado eso, vamos a desgranar esto paso a paso. Porque de verdad que la bioquímica que propone el documento tiene tela. Es fascinante. Pero antes de intentar reparar una pared arterial, digo yo que tendremos que entender por qué demonios el calcio decide instalarse ahí en primer lugar. Porque, a ver, el calcio se supone que es para tener los huesos fuertes. Pues esa misma lógica tan aplastante es la que nos lleva a lo que en la literatura médica llamamos la paradoja del calcio. Es un fenómeno clínico, de manual, que los médicos ven a diario cuando miran radiografías. ¿Y en qué consiste exactamente esa paradoja? Pues mira, son pacientes que, simultáneamente, presentan una osteoporosis severa, es decir, unos huesos totalmente porosos por falta de calcio, y a la vez tienen unas arterias completamente endurecidas por exceso de depósitos de ese mismo mineral. O sea, el calcio está en el cuerpo, sí, pero en el código postal equivocado. ¡Madre mía! O sea que el problema no es que falte, es que está donde no toca. Y según el protocolo, aquí es donde entra a jugar la primera pareja de nuestro análisis de hoy, que son las vitaminas D3 y K2. Yo siempre he escuchado que la vitamina D es fundamental para los huesos, de toda la vida. Y lo es, totalmente. Pero su mecanismo de acción principal ocurre a nivel intestinal. Es decir, la función de la vitamina D3 es aumentar drásticamente la eficiencia con la que tu cuerpo absorbe el calcio de los alimentos que te comes. Básicamente, abre las compuertas para que el mineral pase al torrente sanguíneo. Bueno, pues a primera vista eso suena a éxito total. Entra más calcio al cuerpo, problema resuelto. Claro, el problema viene porque la vitamina D3 no trae un sistema de navegación integrado. Ella simplemente vuelca todo ese calcio en la sangre y se desentiende. Y un exceso de calcio flotando libremente, sin dirección, pues busca desesperadamente dónde depositarse. Las paredes de los vasos sanguíneos, especialmente si hay alguna pequeña inflamación por ahí, son un imán absoluto para este mineral extraviado. A ver si lo visualizo bien. Es como si la vitamina D3 fuera el portero de un club nocturno.
súper exclusivo, ¿vale? Es el tipo grande en la puerta que abre la cuerda de terciopelo y deja entrar a todos los invitados, que en este caso serían las moléculas de calcio. Entran a raudales, pero claro, si nadie les dice a dónde ir dentro de la discoteca... Exacto. Se quedan todos bloqueando el pasillo principal. Y ese pasillo, en tu cuerpo, son tus arterias. Siguiendo con tu analogía, que me parece brillante, la vitamina K2 sería el jefe de sala del club. Es ese profesional que coge a los invitados despistados en el pasillo y los acompaña educadamente a su mesa reservada en la zona VIP. Que la zona VIP serían los huesos. Eso es, los huesos. Me encanta, compro la idea. Pero, bajando al nivel molecular, ¿cómo hace una simple vitamina de jefe de sala? O sea, ¿cómo agarra físicamente al calcio para llevárselo? Pues lo hace a través de la activación de unas proteínas superespecíficas. Resulta que el cuerpo humano produce una proteína que se llama MGP, que son las siglas de proteína GLA de la matriz. Pensemos en esta MGP como un vehículo de limpieza, como un coche barrendero molecular, pero que sale de la fábrica con el motor apagado. Vale, entiendo. Y la K2 sería la llave, supongo. Exactamente. La vitamina K2 funciona como la llave de contacto. Al unirse a la MGP, la enciende. Y una vez que está activada, esta proteína literalmente se adhiere a los cristales de calcio que están atascando las arterias y los barre de allí, los arranca. ¡Qué locura! O sea, que limpia la arteria físicamente. Sí, pero es que la coreografía no termina ahí, porque simultáneamente la vitamina K2 activa a otra proteína distinta, la osteocalcina. Y la única función de la osteocalcina es agarrar ese calcio que el coche barrendero acaba de quitar de las arterias y fijarlo permanentemente en la matriz del hueso. Madre mía, es un trabajo en equipo espectacular. Y claro, viendo los números en las fuentes que estamos analizando hoy, el impacto de dirigir el tráfico de esta manera no es ninguna anécdota. El documento cita estudios enormes. El estudio ABADEC de 2023, por ejemplo. Sí, y el ensayo Target D. Eso, el Target D de 2025, que de resultados de este último muestran que los adultos con enfermedad cardíaca previa que optimizaron estos niveles presentaron un 52% menos de riesgo de sufrir un nuevo infarto. Un 52%. Reducir el riesgo a la mitad solo con poner a los invitados de la discoteca en su sitio. Esto altera toda la estadística médica. Es que es un cambio de paradigma brutal frente a lo de siempre, que era simplemente intentar bajar el colesterol y ya está. Pero bueno, si profundizamos un poquito más en la fisiología real de las arterias, nos topamos con un problema bastante más peliagudo. ¿Cuál? Pues que barrer el calcio circulante es vital, sí, de acuerdo. Pero ¿qué pasa con las células de la pared arterial que ya han sufrido el impacto de todo ese calcio acumulado durante años y años? Las arterias, recordemos, están formadas por células musculares lisas, y esas células reaccionan al daño continuo. Vale. Y aquí es donde el protocolo introduce el segundo gran pilar, que es el magnesio. Y mira, te tengo que admitir que yo misma, al leer esta parte de las fuentes, estaba súper escéptica. Veo que el doctor pauta 400 miligramos diarios de glicinato de magnesio. A ver, yo siempre he asociado el magnesio con relajarme, con evitar calambres en las piernas después del gimnasio o para dormir mejor. ¿Me estás diciendo de verdad que un mineral que me tomo para relajarme puede reparar un daño estructural en el corazón? Suena un poco, no sé, a remedio de curandero. Te entiendo. Entiendo perfectamente el escepticismo. Pero la biología celular que hay detrás del magnesio va muchísimo más allá de relajar un músculo del gemelo. Empecemos por la base. El magnesio actúa como un bloqueador natural de los canales de calcio. Compite físicamente con el calcio por entrar en la célula. Si tú inundas el entorno con magnesio, el calcio simplemente no puede penetrar en la célula muscular vascular, lo que frena el estrés celular inmediato. Vale, te compro el efecto escudo. Evita que entre más calcio y así la célula respira. Pero es que el documento habla de revertir la calcificación. Revertir. Eso son palabras mayores. Claro. Y para entender cómo se revierte, primero hay que entender el pánico celular. Cuando las células del músculo liso que recubren nuestras arterias se ven sometidas a un estrés crónico extremo, ya sea por exceso de calcio, de fósforo o por mucha inflamación, pues entran en modo de pura supervivencia. Y lo que hacen para sobrevivir es un proceso fascinante llamado transdiferenciación osteogénica. Uy, espera. Menudo término. Transdiferenciación. Eso significa que cambian lo que son. Literalmente. Cambian su software biológico, olvidan por completo que son células de tejido muscular flexible, que es lo que deberían ser, y empiezan a comportarse como osteoblastos.
que son los que fabrican hueso. Exacto. Son las células encargadas de fabricar hueso. O sea, la arteria no es que se llene de calcio de forma pasiva como una tubería vieja. Es que la propia arteria, en su pánico, empieza a construir un esqueleto interno. Eso es escalofriante. O sea, la arteria traicionándose a sí misma y volviéndose piedra para sobrevivir. Tal cual. Pues mira, el equipo español de Montes de Oca, ya en 2014, descubrió algo revolucionario sobre esto. Identificaron que este pánico celular está dirigido por una vía de señalización, una especie de cadena de mando interna, que se llama Wnt/beta-catenina. Cuando esta vía se enciende, la célula dice, vale, me vuelvo hueso. Y aquí es donde entra el magnesio de forma verdaderamente estelar. El magnesio interrumpe esa cadena de mando. Espera, entonces el magnesio se cuela dentro de la célula y le dice a esa cadena de mando que se apague y ya está. Es mucho mejor que eso, fíjate. Hay estudios superpunteros en nefrología, dirigidos por Zili Gao entre 2024 y 2025, que corroboran que el magnesio activa un interruptor maestro, pero en el exterior de la célula. Se llama receptor sensor de calcio, o KSR. Al encender este receptor se inhibe completamente esa vía que fabricaba hueso. Vale, frena el proceso. Sí, pero lo asombroso no es solo que se detenga el proceso. Es que las células que ya habían empezado a volverse óseas revierten su estado. Recuperan su memoria original y vuelven a ser células musculares lisas, flexibles y sanas. Es como darle al botón de deshacer en el ordenador. Un control más Z celular en toda regla. Es una maravilla. Es pura reprogramación epigenética inducida por un nutriente. ¡Madre mía! Vale, a ver, vamos a reconstruir un poco la escena clínica hasta ahora, para no perdernos. Usamos la vitamina D3 y la K2 para barrer el calcio del pasillo. Luego usamos el magnesio para entrar en las células y convencerlas de que vuelvan a ser músculo suave en lugar de hueso duro. Eso es. Pero aquí me surge una duda arquitectónica bastante lógica. Si tú le quitas todo ese calcio petrificado a una pared arterial que lleva años sosteniéndose así, ¿no se queda la arteria súper frágil? Es como cuando tienes una pared vieja en casa, le quitas los azulejos que están rotos y se te cae la mitad del yeso. Es un ejemplo perfecto. Exactamente. Has eliminado el problema rígido, que era el calcio, pero has dejado la estructura totalmente comprometida, sin integridad. Y claro, si una arteria pierde su integridad estructural, la altísima presión de la sangre que bombea el corazón podría llegar a crear un aneurisma y romperla. Hay que reconstruir el andamiaje urgentemente. Y justo aquí es donde el protocolo introduce los dos pilares que sinceramente menos me esperaba en una receta para el corazón, la vitamina C y el cobre. A ver, la vitamina C la conocemos de sobra para los resfriados o para la piel, pero el documento marca unas dosis súper altas de unos 1000 miligramos diarios y con un objetivo que no tiene nada que ver con los virus. Es un objetivo puramente estructural. La vitamina C es el cofactor innegociable para las enzimas que sintetizan el colágeno, y el tipo de colágeno específico que necesitan las arterias para mantener su elasticidad y su resistencia, pues simplemente no se puede formar correctamente sin unos niveles óptimos de esta vitamina. Pero es que además cumple otra función fascinante, que es que inhibe directamente la actividad de una enzima llamada fosfatasa altalina. ¿Y qué hace esa fosfatasa para que le tengamos tanta manía y queramos inhibirla? Pues es la enzima que prepara el terreno en los tejidos para que el calcio aterrice y se cristalice. Es como si pintara una diana de aterrizaje fluorescente en la pared de la arteria. Al inhibirla con la vitamina C, borramos la diana, y así dificultamos enormemente que el calcio vuelva a depositarse ahí en el futuro. Inteligente. Vale, compro lo de la vitamina C, me parece lógico. Pero, ¿y el cobre? ¿Qué hace un metal pesado como el cobre metido en mis arterias? Pues mira, si la vitamina C ayuda a crear las fibras de colágeno y elastina, el cobre es el encargado de que esas fibras no se deshilachen con la presión. Pensemos en la arteria como si fuera un puente colgante. El colágeno son esos cables de acero trenzado larguísimos. Pero para que el puente soporte el tráfico diario de los coches sin venirse abajo, esos cables necesitan remaches y tornillos que los unan firmemente entre sí. Vale, entiendo. Y el cobre son esos remaches que sujetan el puente. El cobre es lo que hace funcionar a la máquina remachadora. Biológicamente, esa máquina es la enzima lisiloxidasa. Esta enzima crea lo que llamamos enlaces cruzados. Es una red tridimensional que le da al vaso sanguíneo esa capacidad de estirarse con cada latido del corazón, pum, pum, y volver a su forma original sin romperse jamás. Supervisual. De hecho, un estudio transcriptómico publicado por Orlov hace nada, en 2025, demostró cómo el cobre estabiliza esta matriz extracelular para evitar que se desmorone la arteria.
Pero, y esto es crucial dejarlo claro, hay que manejarlo con extremo cuidado. Sí, sí, lo veo en las notas. Se pautan solo 2 o 3 miligramos diarios de bisglicinato de cobre, que a ver, es una cantidad microscópica si la comparamos con los 1000 miligramos de la vitamina C. Porque la biología del cobre dibuja una curva en forma de U perfecta. Una deficiencia hace que el puente colgante se hunda porque le faltan remaches. Hasta ahí bien. Pero un exceso de cobre libre flotando en la sangre se vuelve altamente tóxico. Genera un estrés oxidativo tremendo que daña precisamente el mismo endotelio que estamos intentando proteger. La dosis milimétrica es la clave absoluta del éxito aquí. Claro, el equilibrio perfecto. Y llegados a este punto, viendo la potencia bestial de estos 5 elementos, yo me pongo en la piel de cualquiera que nos esté escuchando y pienso, fantástico, me voy a la farmacia ahora mismo, me compro un multivitamínico de estos genéricos que tenga todo esto mezclado en una cápsula enorme y me lo tomo por la mañana con el café. Asumo por todas las advertencias que pone el protocolo del doctor Gibajas que hacer eso sería un desastre total, ¿no? Sería un desperdicio absoluto de tiempo, de dinero y de recursos biológicos. En la medicina ortomolecular, que es la que busca corregir el entorno bioquímico del cuerpo a este nivel, el cuándo se administran las cosas es tan crítico como el qué se administra. Las interacciones a nivel intestinal son un auténtico campo de batalla. Si tú metes todo a la vez en el estómago, algunos minerales compiten por los mismos canales de absorción y terminan anulándose los unos a los otros. Por eso el protocolo establece un régimen súper detallado de entre 6 y 12 meses alternando los días. He visto que tenemos un día 1 y un día 2, con descanso total los domingos, y luego una semana entera de pausa cada 2 meses, supongo que para no saturar los receptores de las células. Exacto. Es una coreografía farmacocinética brillante para no agotar al cuerpo. El día 1 se enfoca sobre todo en redirigir el calcio y calmar el pánico celular. Por la mañana, junto con un desayuno que tenga algo de grasa para facilitar la absorción, te tomas la vitamina D3 y la K2. Por la tarde, metes la vitamina C y por la noche, antes de dormir, el magnesio. Vale. Y luego el día 2 es el que está dedicado a la reparación pura del andamiaje. Por la mañana entra el cobre. Por la tarde repites la vitamina C y por la noche de nuevo el magnesio. Veo, por cierto, que el magnesio es la estrella indiscutible porque no descansa ningún día. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención. Es cómo separan el cobre y la vitamina C en el día 2. Se toman con horas de diferencia. ¿Por qué tantísima precaución entre ellos dos si trabajan juntos en el colágeno? Por pura interferencia química en el tracto digestivo. Resulta que las altas dosis de vitamina C alteran el estado de oxidación del cobre cuando están juntos en el estómago. Y eso reduce drásticamente su biodisponibilidad. Es decir, tu cuerpo no lo absorbe. A ver, traduciendo eso a una chapuza casera para que nos entendamos. Es como si yo intento pintar la pared de mi salón de blanco, mientras hay otra persona justo al lado lijando un mueble de madera con una máquina a toda potencia. Los dos trabajos son imprescindibles para reformar el salón, claro, pero si los hacemos a la misma hora y en la misma habitación, pues el polvo de la madera se pega a la pintura fresca y arruinamos las dos cosas a la vez. Es una imagen clarísima, tal cual. Si los tomas juntos, se sabotean. Al separarlos, el cobre por la mañana y la vitamina C por la tarde, logras ese efecto estructural conjunto de los remaches y los cables de acero que hablábamos, pero sin que interfieran en su asimilación en el estómago. Entender todo este mecanismo tan fino de absorción y de reprogramación celular me lleva directamente a encender las luces de emergencia, porque una intervención que altera hasta la identidad de las células musculares, a ver, tiene que tener banderas rojas por algún lado. Esto no es beberse un vasito de agua con limón por las mañanas. Por supuesto que no. Y de hecho, el documento dedica una sección entera, innegociable, a las contraindicaciones médicas. Hay una línea roja absoluta que no admite ningún tipo de debate clínico. Cualquier paciente que tenga pautado un anticoagulante oral de los llamados antagonistas de la vitamina K, el más famoso aquí es la warfarina o el acenocumarol, que casi todos conocemos comercialmente como Sintrom, pues tiene estrictamente prohibido tomar suplementos de vitamina K2. Claro, porque chocaría directamente con lo que hace la medicación. Directamente la neutraliza. El fármaco funciona bloqueando ciertas vías de la vitamina K en el hígado para que la sangre tarde más en coagular. Si tú introduces vitamina K2 externa a dosis terapéuticas, anulas el efecto del medicamento por completo.
La sangre del paciente volvería a coagular a velocidad normal o incluso más rápido de lo normal, disparando el riesgo de sufrir una trombosis o una embolia fatal en cuestión de días. Es una contraindicación de manual. Vaya tela. O sea, muchísimo cuidado con eso. También he visto en las notas advertencias muy serias sobre la enfermedad de Wilson. Efectivamente, la enfermedad de Wilson es un trastorno genético raro, en el cual el hígado del paciente no es capaz de filtrar y excretar el cobre a través de la bilis. Entonces el cobre se va acumulando en el cerebro y en el hígado provocando daños gravísimos. Para estas personas, añadir el pilar del cobre de este protocolo es impensable. Y bueno, además el protocolo advierte seriamente a quienes toman ciertos medicamentos para la hipertensión o para el corazón, como los diuréticos tiacídicos o la digoxina. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos? Pues que estos fármacos, combinados con las dosis altas de vitamina D3 que pide el protocolo, pueden hacer que el cuerpo retenga demasiado calcio de golpe, y eso provoca una hipercalcemia que puede derivar en arritmias cardíacas muy peligrosas. Lo cual subraya la regla de oro de todo esto. Por muy ofensiva o natural que suene la palabra vitamina o mineral, la supervisión médica es obligatoria. No se puede jugar a ser médico en casa. Siempre, sin excepción. Cuando hablamos de intervenciones biológicas sistémicas de este calibre, el control profesional no es opcional. Pues llegamos al final de este mapa. Y la verdad, repasando un poco el resumen del impacto clínico de todo esto, te das cuenta de la magnitud real. No estamos hablando solo de limpiar un poco la aorta para, no sé, tener mejor presión arterial. Los datos muestran cómo, al retirar este calcio y recuperar la elasticidad de los tejidos, se estabilizan las placas vulnerables. Es decir, las lesiones que ya hay en las arterias dejan de estar inflamadas y a punto de reventar. Previenes el infarto de miocardio en su misma raíz. Y fíjate que la onda expansiva llega hasta el cerebro. Toda la red de microvasculatura cerebral requiere una flexibilidad inmensa para adaptarse a los cambios de presión continuos. Mantener estas arterias libres de la cristalización del calcio reduce radicalmente el riesgo de sufrir un ictus, tanto los isquémicos, porque ya no hay placas sueltas que bloqueen el riego, como los hemorrágicos, porque las tuberías de tu cerebro ya no son de cristal frágil a punto de estallar, sino de músculo sano y súper elástico. Es que hemos pasado de una época en la que gestionar la salud cardiovascular significaba sentarse a esperar el daño y poner un parche, a poder ejecutar una verdadera ingeniería inversa del envejecimiento arterial. Y esto, no sé a ti, pero a mí me deja con una reflexión bastante profunda. Hoy hemos destripado cómo una combinación exacta de minerales y vitaminas comunes, orquestados con precisión milimétrica, puede convencer a las células de nuestro corazón de que dejen de actuar como piezas de hueso petrificado. Sí, es asombroso. Y pensad en esto los que nos escucháis. Si un error de software tan catastrófico en nuestro cuerpo puede ser reprogramado con el código nutricional correcto, ¿cuántos otros procesos del envejecimiento que hoy aceptamos como un deterioro completamente inevitable son en realidad fallos del sistema o glitches reversibles que solo están esperando a que descifremos su contraseña para desactivarlos? Es una pregunta espectacular.